Los pelados, los muchachos me decían, tiene que soltar balas, matar bastante. Ellos dicen, no, pensaban que la paz era tener su revólver, que la paz era tener su granada, que la paz era su pandilla. Y diferentes pandillas quieren controlar un wing, y entonces la otra pandilla también quieren controlar. O sea, eso es lo que sucede en el barrio, que la guerra de territorio y esto. Pero no se veía esta guerra de ahora de barrio y de patio, hasta de multi, una multi con otra y viven ahí mismo. La paz es Jesucristo. O sea, Él es el gestor de la paz, es Dios. Estamos en el área de Patio Pinel, pero en el área de Patio Pinel tiene problemas con la barraca, que es al fondo, que ya las 3 barracas que existían, para la gloria de Dios, el MIBI la derrumbó. Patio Pinel, que es esta área aquí, donde tiene conflicto con los bebés, que es la barraca, y allá al fondo, que es la renta, al fondo allá, que es la renta, que también tiene conflicto con Patio Pinel y con la barraca, donde han habido tantos muertos. ¡Jala, jala, jala! Un día en la casa de él estaba en el balcón y a mi primo le vino un señor, un maleante, y le tocó la bala a mi primo en la cabeza. Recuerdo que la primera pandilla que hubo en Panamá, que era la de los Clan Agua del Chorrillo, que operaban en la lluvia, ¿no? Haciendo atraco. Por eso le decían que cuando habían inundaciones las calles se inundaban y estas cosas. Y la segunda pandilla que hubo fue la de los Tiny Toon, ¿no? Y ahí fueron proliferándose, abriéndose otras células. Más bien era un grupo, formaba parte de un grupo para delinquir. O sea, en ese tiempo no se decía pandilla directamente. Bueno, verdaderamente las pandillas en Panamá se iniciaron en las cárceles, porque recuerdo bien cuando yo era menor no existía pandilla. La invasión afectó mucho, porque quedaron muchas armas regadas. Bueno, ya Dios perdonó a Noriega, pero él fue algo que fue el punto del Chorrillo. Le dejó muchas armas regadas, muchas armas, y de ahí empezaron las pandillas. Y a medida de que se fue el gobierno militar, ahí fue cuando empezó a entrar la droga. Cuando empezó a entrar la droga ya, los asaltantes ya no querían asaltar bancos ni establecimientos, sino que como la droga estaba boba, la mente se había ampliado, ahí fue donde empezaron a salir los famosos tumbes. Pero lo que fue el detonante ya para que yo incursionara totalmente de lleno en la vida delictiva fue para la invasión, ¿no? Lo que ocurrió el 20 de diciembre, donde ya las cosas sí cogieron otro curso en nuestro país. Pues en aquel entonces no era cualquiera que tenía un arma, tenía que ser un señor adulto, un capo organizado, alguien con mucha influencia, ¿no? Con mucha trayectoria en el mundo del crimen, y para la invasión todo el mundo empezó a tener armas. Todo el mundo empezó a meter tiros. Usted sabe que se habían caído las garantías fundamentales, las cosas estaban revueltas hasta que no cogieran otro curso, y en ese momento que volvieran a su estado normal o natural, ya se habían gestado otras cosas, ya habíamos pasado a otro nivel, o el país pasó a otro nivel de violencia. Mira, un día una vez, nosotros nos sentamos ahí, estábamos así echando cuentos, conversando ahí, y después sale un pelado de los bebés allá, así sale corriendo con una pistola, señalando para acá, así que como fuera iba a tirar. Bueno, con todo respeto
ante los sociólogos, los psicólogos, todos los estudiosos de la sociedad, cuanto a la dialéctica o la evolución de cómo una persona queda delinquiendo. Hay diversos factores. Por ejemplo, en mi caso fue a raíz de lo que yo veía alrededor, ¿no? Que por ejemplo mis amiguitos cuando jugaban bola, cuando nosotros jugábamos bola de quiñá, canica, trompo, venía uno más fuerte que nosotros y se aprovechaba nosotros y nos quitaba la bola. Si teníamos un biombo para matar pájaros y salía ahí a jugar de cacería, el más fuerte venía y le quitaba el asunto al más débil. Entonces esas fueron cosas que yo fui viendo y desarrollando. También oí lastimosamente de que el más grande violaba al más chico. Esas fueron cosas que fueron marcando mi corazón, o sea, mi mente, y llevando a mi mente a gestar una forma de cómo autodefenderme o no pasar por eso. Decía, en el momento que a mí me toque, cómo yo voy a reaccionar ante la vida. O sea, esas fueron las cosas que quedaron a acumular en mi corazón, y que en un momento determinado, que fue la muerte o la pérdida de mi padre, se dio el detonante, ¿no? Para que yo tratara de buscar la forma de cómo subsistir, y con la gente que también era abusada y menospreciada, subsistir con ellos para no recibir más abuso. O sea, esas fueron las causas mías, o sea, pero que alguien estuviera diciéndome haz esto, al otro, no. Tenía dos vidas porque siempre traté de mantener en oculto lo que yo era, evitando que eso llegara a oído a mi mamá. Cuando me tocaba delinquir, yo armaba mi equipo, ¿no? El que sabía manejar el carro, el que era agresivo, el que era grande para montar una impresión, el que era atractivo para no levantar sospechas. Y luego cuando necesitaba crearle a mi mamá la impresión de que yo estaba haciendo la cosa bien, yo tenía otro grupo de amigos que moralmente no delinquían, y bueno, ya entonces sí empecé abiertamente ya a organizar con más influencia grupos, ¿no? De jóvenes que fueron marginados, menospreciados en una ocasión, pero que tenían mucho potencial y talento para hacer cosas que yo sabía que se podían hacer y nos iban a beneficiar. Y formé un grupo, pero no se le llamaba pandilla, ¿no? De que tengo uso de razón. Habían un programa que era el Club PTL, el Club 700, donde el pastor Jimmy Swagger transmitía la palabra de Dios. Yo muchas veces anhelé llevar esa vida de hombre de Dios. O sea, inclusive cuando nadie me veía, que mi mamá estaba lavando la ropa en el cuarto, como yo era un niño bien malcriado, ¿no? A causa de la carencia paterna en mi hogar, la figura paterna, yo me arrodillaba al frente de la televisión, yo ponía la mano en la televisión, yo sentía un toque de Dios, yo sentía esa electricidad, yo lloraba, yo decía en mi ingenuidad, bueno, yo voy a portarme mal, pero cuando ya yo tenga 30 años yo me voy a portar bien y yo voy a ser un predicador. O sea, sin saberlo yo lo decía. Entonces yo tenía esa noción de Dios, e inclusive a veces que íbamos en los carros a hacer los asaltos, los muchachos que iban conmigo decían, bueno, yo quiero que Dios me dé para poner un puesto de droga en Chorrera, yo quiero que Dios me dé para comprarme una combinación en medio el trayecto al lugar que íbamos a atracar o a asaltar. Y eso me molestaba porque yo sé que Dios no está en nada de esto, ¿no? Decía, ven acá, pero ¿cómo tú le vas a pedir a Dios que participe de eso? Pidan a Dios que tenga misericordia. Ellos se molestaban conmigo. Y yo en silencio, agarrando la 357 Magnum que cargaba en ese entonces, decía, Señor, ahí bajito, yo sé que lo que voy a hacer es malo, y si me matan me voy para el infierno, pero si tú quieres que yo regrese, convierte en misericordia a mí. Y hasta ahora eso fue lo que me guardó. No importa en lo que uno se encuentre, o sea, la persona sumergida en la violencia, en la maldad, todo ser humano tiene una luz de conciencia de Dios, de conocimiento de Dios, de esperanza, ¿no? Y esa era la luz que me mantenía a un margen, se podría decir, de ya que mi vida no se terminara de destruir. Se dio un accidente, y a raíz de ese accidente, cuando yo decía que ya no tenía ya, bueno, esperanza, que ya mis pecados me habían alcanzado, que ya las cosas ya iban de mal en peor por lo que se había dado, increíble pero cierto, escuché una voz audible, literalmente audible, y que en ese tiempo yo no entendía que era la voz de Dios, porque como estaba en un momento caótico de mi vida, en ese momento la voz me dijo, tranquilo, regrésate, todo va a salir bien. Entonces regresé, y en ese momento fui capturado, y de ahí incurrí a la cárcel Modelo. Tuve 7 meses en la cárcel. Tuve 7 meses donde se mandaban anuncios a que me mataran por la confusión de que por qué se había dado el hecho. Se le pagó a muchas personas, pero como Dios tenía un propósito conmigo, las personas que aparentemente controlaban la cárcel y nada más que tenían que dar una orden para hacerme daño,
Ellos me dieron tranquilo, nosotros te vamos a cuidar, nosotros no trabajamos así. Dios me prepara para ir a la isla de Coiba, o sea, me da un sueño donde yo iba a hacer un viaje largo en un barco, y luego de ahí pedí a Dios que me diera un sueño de revelación, porque si eran 5 años que yo tenía que meter ahí preso, estar detenido, pero que Él me diera la fuerza, ¿no? Cuando le pedí a Dios que me diera un sueño de revelación, duermo y sueño que me estoy yendo libre. Y era cierto, a los 4 días de eso me llaman libre. Mi madre busca la forma de sacarme del área, o sea, que no tuviera más contacto con lo del pasado. De ahí habla con una tía que decía que no había problema, que mientras que ella hacía esas gestiones, yo me podía quedar con ella, y eso era en Agua Dulce. En ese entonces, en la madrugada siempre, o sea, yo oraba, intercedía por lo que eran mis amigos, por las personas que yo quería que habían quedado en Curundú. O sea, que Dios hiciera algo en sus vidas, transformara su vida, pero no tenía mi llamado claro. Y yo le decía, Señor, por favor, envía a alguien que no solo le predique, sino que viva con ellos, que le ayude a ellos a levantarse. Y recuerdo que ese día leyendo una palabra en el libro de Génesis que me tocaba, donde Dios le dice a Jacob, después de que José le hace la petición de regresar a Egipto para vivir bien allá, porque él estaba bien allá, ocupaba un puesto de importancia, me dice el Señor y me marca con esa palabra, dice, no tengas temor en descender a Egipto. O sea, Egipto lo representa Curundú, porque yo, Jehová tu Dios, iré contigo y de ahí levantaré una nación grande y te haré volver. Entonces ahí es donde empieza la formación ya directa y específica de lo que es el pastor o obispo Jaime Lich, ¿no? Mi llamado a Curundú. Jaime Lich en este momento es el obispo general de una organización llamada Iglesia de Restauración Apostólica, Jesús tiene poder. Pastoreo esta iglesia, una iglesia que nace desde el corazón de Dios a un lugar marginado de la sociedad, pero apreciado y valioso ante los ojos de Dios. Había la fiesta de mi sobrina Yamael, y después vino, yo no sé quién vino de allá, Caetrece, tirando balas a una muchacha, a Yula, le tiraron balas y le rozó por la testa. Agdiel fue líder o exabecilla de los Yolos, pero también fue un personaje importante en una pandilla que existió aquí también en el territorio, que se llamaban los Niños de la Tumba Fría, ¿no? Después de que es derrocado del lugar, pasa ese momento de dolor y de sufrimiento entre su familia, el detenido, pierde a su primer hermano en esto de la violencia, porque también es víctima, ¿no?, de la violencia. Nos encontramos en la barraca relleno de Curundú, donde operaron los Yolos de Curundú. En este lugar fue donde yo crecí, hijo de una madre soltera, éramos 5 hermanos, y en este lugar fue donde comencé a crecer. Mi hermana llegó a tener una baby, ya estábamos en la escuela, estábamos grandes, y me tocó en aquel entonces cuidar a mi sobrina. En ese entonces me encargaba de fregar, de barrer, mantener la casa al día para que cuando mi mamá llegara descansara un poco. Lo único que no cocinaba porque no sabía, y siempre que yo iba, mis compañeros me decían, no, que tú eres una niñera, no, que tú eres una ama de casa. O sea, me decían cuántas clases de barbaridades. El inicio, o lo que hizo detonar el dispositivo de que surgiera dentro de una pandilla, fue que yo tenía una tía donde también se componían por 5 hermanos y vivían en las multis amarillas. Recuerdo que en ese entonces la barraca donde estamos tenía problemas con los muchachos de la multiverde y yo tenía que pasar por ahí. Y un día pasé y uno de los muchachos de los que tenían problemas con los de aquí me dijeron que yo no podía pasar por ahí, incluso me pateó, y eso fue lo que provocó una raíz de amargura en mi corazón, de tal manera que también al oír lo que se me decía, que era niñera, que me trataban que yo no era un hombre y todo eso, quise demostrar
en realidad que yo también podía y que yo no me dejaba. Tanto fue que fui ante uno de los amigos que me decían que yo era la niñera. El muchacho me dio una arma y yo le dije, bueno, tú vas a ver, y me fui, corté un suéter negro que tenía en mi casa, le corté la manga, lo usé como capucha. Me reconocieron como un muchacho encapuchado, no sabían quién era, no nada. Incluso mi madre llegó a verme, pero no me llegó a reconocer. Y desde ahí fue donde comencé a surgir en la pandilla, teniendo en cuenta que de antes de eso me ofrecía o me utilizaban para guardar armas en mi casa, escondida de mi madre, para guardar droga escondida de mi madre. No era como ellos decían que yo era un flojo, que era una niñera, sino que era una persona atrevida y agresiva. Y desde ahí fue donde me introduje a lo que era la pandilla de los Yolos de Curundú. Recuerdo que se hizo una paz entre las tres pandillas que habían, los Tildes de Curundú y los NBK y los Yolos. Y en medio de esta paz yo estaba unido con la madre mía, y en aquel entonces me di cuenta que la señora estaba embarazada y vivía en la parte de la Multiverde. Así que yo toda la noche iba a visitarla y a ver cómo iba con la barriga, hasta que llegó el tiempo donde, a pesar que era un soldado más, el tiempo del 1999, el 15 de mayo, un día sábado, recuerdo que era como a las 7, un cuarto para las 8 de la noche, fue donde recibí los 11 impactos por arma de fuego. También recuerdo donde mi madre me recogió del piso juntamente con la mamá de mi hija y cierta persona, ya que la multitud que había, ninguna se atrevía a recogerme por causa de lo que yo mismo había provocado en la persona, resentimiento y amargura hacia mi persona por pertenecer a una pandilla no bien vista ni muy agradable dentro de la sociedad. Fui lesionado en el intestino delgado, intestino grueso, la tercera parte del fémur, y quedé en silla de ruedas en aquel entonces. Prácticamente quedé hecho un vegetal, tanto que las candelillas se me estaban comiendo mis partes genitales, ya que no sentía ni una parte de la cintura para abajo. Como en el 2001, caigo al centro penitenciario Tinadita por un arma de fuego, y es donde, como se dice, la moneda dio su otra cara. Es donde matan a uno de mis hermanos. Entonces el grupo se dividió, porque muchos tiraron de los muchachos que mataron a mi hermano, otros tiraron de mí. Mi mamá tuvo que salir huyendo, mi hermanito tuvo que salir huyendo, y fue donde fui a parar ahora a lo que era la banda de los niños de la tumba fría del sector S. Y ahí llegué a ser no un soldado, sino un miembro más, tampoco una persona que se daba a mandar, me daban mi reconocimiento, hasta que llegué en el 2003, fue donde fui acusado de una violación. En ese lugar fue mi primera experiencia estando en el centro penitenciario, donde llegando al lugar veo a todos los muchachos que comenzaron a bajar cuchillos, comenzaron a bajar machete, y me doy cuenta que el que dirigía el grupo
o la galería se me acerca y me pregunta que si yo era Cocobolo en ese entonces. Y yo le respondo sí, y él me pregunta, ¿tú eres la Barraca Relleno? Sí, ¿tú perteneces a la banda de los Yolos? Yo, bueno, sinceramente no, pero sí pertenecía, pero sí te voy a decir algo, tú no puedes estar en esta galería. De repente yo me echo a reír, él me manda para otro pabellón, pero como la mente humana es la mente humana, cuando yo salí yo comencé a pensar, ven acá, pero si no me mataron aquí, de repente me están mandando para otro lado, pero para poderme matar. Entonces en ese momento fue donde me mandaron al pabellón 5 de La Hoya, pero en ese lugar me doy cuenta que era donde se encontraban mis amistades. Ahí fue donde le di a un amigo que me conocía de la infancia que me regalaron un cuchillo porque yo no podía estar desarmado en la cárcel. Recuerdo que duré con el cuchillo como aproximadamente, por ejemplo, hoy, y al día siguiente fue donde llegó un hombre predicando, un varón, predicando la palabra de Dios, y fue donde el hombre dio una palabra que golpeó bastante en mi vida, donde se hablaba parte de mi vida. Claro, la persona yo no la conocía, no sabía ni de dónde era, pero sí sabía que era Dios hablándome a través de él. Y recuerdo que en ese momento comencé a llorar y comencé a llorar de tal manera que solté el cuchillo que tenía en mi mano y en ese momento me rendí al Señor. Es a lo que me dedico en la mañana, a lo que es mi venta de chicheme. Claro, no, esto tiene una hora, por decir a las 12 del día, ya yo estoy listo ya. Después de mi tiempo libre agarro y es donde comienzo a trabajar lo que tengo que hacer, en lo que es la evangelización, la intervención. Antes yo vivía muy atormentada porque él había participado en cuestiones de banda y tú sabes, cuando está en cosas de banda uno siempre está inconforme, pero él participó en cosas de banda no porque él no tuvo ayuda ni consejo de su madre ni nada, porque yo siempre tuve al pie de la letra con mi hijo, pero ahora yo me siento muy orgullosa de mi hijo y muy contenta porque gracias a Dios ya él conoce la palabra de Dios, ya yo me puedo acostar a dormir tranquila. La confianza no ve lo exterior, la confianza ve el corazón. Bueno, ahora Aldiel, después que regresa a Curundú, que Dios le pone en el corazón volver a sus orígenes y ser como un antídoto, ¿no? Para evitar que se siga proliferando la violencia y la maldad en su medio y que otras madres sigan sufriendo y que otros jóvenes sigan sufriendo y sigan quedando vedados de la libertad y de los privilegios que da la vida. Él trabaja con nosotros como un líder, empieza como un líder de la iglesia. Yo pertenecí a la pandilla de los Mon, que quiere decir matar o morir. Y pertenecí a esa pandilla aproximadamente 5 años. Esa pandilla no se cruzaba bien con la pandilla a la que pertenecía mi hermano Adiel. O sea, eran enemigos a muerte, ellos no podían verse, no podían cruzarse, no podían estar. Ahora Rolio yo lo conocía de muy niño, con su apodo o su nombre de pila, Eri. ¿No? Y lo veíamos como un niño curiosito, ¿no? Un niño tranquilo, un niño que así, hay niños que provocan gracia en la persona, verlo, ¿no? Pero de repente ese niño que provocaba gracia ahora provocaba terror, provocaba preocupación. Bueno, cuando llega mi padrastro a mi vida, o sea, era después de mi madre, era todo para mí, modelo a seguir. Un día llega a la casa y me dice que tenía una sorpresa para mí. Me obsequia un balón de fútbol muy bonito. Y claro, era el deporte que me encantaba. Mi madre una mañana, muy temprano en la mañana, la llamaba la hermana, desesperadamente. Y yo no entendía lo que sucedía, solamente mi mamá salió a recibirla. Sé que hablaron, conversaron, y cuando mi mamá entró, me dio la noticia de que
lo habían asesinado donde él estaba, en Nueva York, en Estados Unidos, asesinado a tiros. Ya como él no existía, ya creo que me incliné a lo que es la pandilla aproximadamente a los 14 años de edad, después de 2 años de su muerte, con un vecinito mío. Siempre andábamos juntos al fútbol, a las cosas del barrio, pero nuestra vida se desenfocó en lo que nosotros queríamos en realidad, que era el fútbol, que era estudiar, y quedamos atrapados en la codicia esa de querer experimentar algo diferente, y en este caso era el consumo de marihuana. Nos íbamos a lugares oscuros, apartados, que por lo menos no podrían vernos, y ya al pasar del tiempo ya se hizo una costumbre en nosotros, en las escaleras, en callejones. Pero eso fue mis primeros pasos en cuanto a ingresar a la próxima pandilla, que duré unos 5 años dentro de ella. Me sentía un poco frustrado en cuanto a las situaciones que se estaban dando en mi vida, ¿no? Enemigos, circunstancias difíciles en cuanto al mundo de la pandilla. Y cuando me dirijo hacia el apartamento de mi abuela por la parte trasera, me encuentro que cuando abro y me introduzco dentro del balcón del apartamento, me sale a mi abuela al encuentro, y me pudo observar con las 2 armas de fuego que tenía en mis manos. Me sentí en ese momento como alguien fracasado. Este fue el escenario donde en el año 99 me avalieron a mí, un compañero de pandilla, y aún quedan los rastros de lo que fue aquella balacera, donde yo y mi compañero caímos precisamente, él en este lugar y yo quedé en este callejoncito que vemos aquí. En ese tiempo Rogelio había sido agredido por otra pandilla, también enemiga. Habían impactado su cuerpo con varios tiros. Él se encontraba en proceso de recuperación, pero al mismo tiempo se dio cuenta que esa vida no lo estaba llevando a ningún lado. Bueno, en ese momento me dirigí a reunirme con el grupo, como comúnmente lo hacía. Pero cuando me dirigí hacia el grupo a reunirme con ellos, había un predicador en el lugar. Entonces quedé, como se dice, entre la espada y la pared. Si agarraba por el lugar donde no estaba el predicador, posiblemente estaba el enemigo. Y decidí quedarme donde estaba la palabra de Dios siendo predicada, y ahí aquel joven que predicaba a Jesucristo me hizo el llamado para que yo aceptara el arrepentimiento y el perdón de mis pecados en ese lugar. Bueno, ahí empezamos con un trato de preparación, empezamos a discipularlo y a tratar con su corazón, con su mente, a capacitarlo con la palabra de Dios hasta que se convierta en un líder, ¿no?, de la comunidad y en un líder eclesiástico, y que también nos ayuda conjunto a su esposa en los programas de prevención primaria, secundaria y también intervención directa. O sea, nosotros tenemos labores múltiples en este trabajo. Venga, los dulces de Guineo llegaron. Si hay dulces. Venga, los dulces. O sea, hay una libertad plena cuando en realidad, por la ayuda del Señor, salimos de ese mundo de tiniebla que es el mundo de la pandilla.